Aleluya, gloria al Señor. Señor, devuélveme la unción, Padre amado. Mi alma te alaba, Padre. Aleluya. Bienvenidos a la casa de Dios y bienvenidos a aquellos que nos ven a través de los medios. Gloria al Señor. Le bendecimos en el nombre de Jesús. Y quiero comenzar hoy diciéndoles que es importante que oremos por nuestro presidente. El presidente Trump necesita que se ore por él. Él desde el principio nunca estuvo de acuerdo con toda esta burocracia de la pandemia y los ataques que ha tenido dentro de su propio equipo de gobierno y de la oposición mucho más. Y usted no tiene idea el ataque que ha recibido por la posición que asumió ahora este fin de semana, cuando dijo que los legisladores consideran que la licorería y la clínica de aborto son esenciales y la iglesia no. Dijo que eso era una injusticia y que él venía a pararse frente a la nación a decirle que la iglesia, los lugares de adoración son esenciales también, y que América necesita más oración, no menos oración. Gloria al nombre del Señor. Dijo, por eso estoy ordenando desde ahora que las iglesias se abran, que se abran los centros de adoración, porque esta nación lo que necesita es más oración. De hecho, los medios amarillistas y la prensa de aquí, sobre todo la hispana, comenzaron un ataque contra el presidente por lo que había dicho. Voy a decirle algo. Mi alma alaba a Dios. Y yo sé que ninguno aquí tiene miedo, porque si están aquí porque no tienen miedo. El diablo disfraza lo suyo. Satanás disfraza lo suyo. Y si la iglesia no tiene el espíritu, y si la iglesia no tiene discernimiento, acepta lo que Satanás disfraza. Por más que usted quiera ver, sí, y repito lo mismo, sí hay una situación allá afuera, pero los protocolos que se han abordado no es simplemente para evitar el contagio y la propagación, es para callar la iglesia. Hay un plan oculto detrás de todo eso para contra la iglesia. Lo que pasa es que ellos no iban a decir queremos que la iglesia se cierre, sino cerramos el país, porque al diablo no le interesa si cierran las empresas, si cierran la licorera, si cierran los prostíbulos, si cierran los negocios. El diablo sí le interesa que la iglesia se cierre. Y si para él lograr que se cierre la iglesia, tiene que disfrazarlo diciendo que se cierre todo, porque se cierre todo. Porque de otra manera entonces se vería como un ataque directo a la iglesia, como una persecución. Pero el enemigo disfraza las cosas para distraer, para engañar. Cuando a Daniel le querían impedir que orara, los enemigos disfrazaron todo en un paquete. Hello. Disfrazaron todo en un paquete de prohibiciones. Y en ese paquete de prohibiciones dijeron al rey que en el espacio de 30 días nadie podía demandar y hacer oraciones a nadie que no fuera el rey, incluyendo los dioses de ellos. O sea, ni siquiera a los dioses de ellos se podía hacer oraciones. Cualquiera diría, no, pero la medida es justa, la medida es correcta, la medida es equilibrada, porque no solamente al Dios de Daniel, es a todos los dioses
claro. ¿Y cuál es el único Dios que hace maravilla? El de Daniel. ¿Cuál es el Dios que humilla al diablo? El de Daniel. ¿Cuál es el Dios que rompe la cadena? El de Daniel. ¿Cuál es el Dios que hace maravilla? El de Daniel. ¿Cuál es el Dios que descubre a Satanás? El Dios de Daniel. Entonces hay que disfrazar el que Daniel no ore diciendo que no se ora a ningún otro Dios, porque ningún otro Dios hace nada. Es igual. Pero si detenemos a Daniel, se detiene todo. ¿Están entendiendo? Si detenemos a Daniel, se detiene todo. Porque Daniel está orando delante del Dios que controla, delante del Dios que tiene todo poder. Así que hay un plan oculto contra la iglesia, claramente oculto para los que no tienen discernimiento, claramente oculto para los que se confabulan, claramente oculto para los que solo viven de hueca palabrería y filosofía. Pero cuando hay discernimiento del Espíritu, tú te das cuenta que el diablo está obrando detrás de algo. ¿Y por qué Dios lo permite? Para ver en nosotros cuál es nuestra actitud y cuál es nuestra determinación. Porque Dios pudo haber evitado que se firmara el edicto, pero Dios lo permitió para ver la actitud y la determinación de Daniel, para ver cómo Daniel reaccionaba a la prohibición. Pero cuando no tenemos el Espíritu y cuando nuestros púlpitos solo están llenos de filosofía, de palabrería, de cosas de hombre, todo lo que el diablo diga de allá para acá lo aceptamos como justo, bueno y válido, y como que algo aceptable y que hay que entenderlo y que hay que reconocerlo. La iglesia es la iglesia, Cristo es Cristo, el Espíritu es el Espíritu, y eso no se detiene ante nada. Así que por favor déjense de ya de estar usando versículos bíblicos sacándolo de contexto. Sea Cristo glorificado. Tengo unción hoy. Bueno, siempre tengo la unción de Dios. Pero el asunto es este. Nuestro presidente ha sido un hombre valiente. Nos guste su política en cualquier otra área o no, lo entiendo y lo comprendo. Pero es el único que se ha parado duro en defensa de la iglesia. Y cuando el gobernador habló, y esta semana tuvimos una conferencia nosotros con el comisionado, él dijo: yo nunca ordené que la iglesia se cerrara. El alcalde Carlos Jiménez del condado dijo: yo nunca dije que la iglesia tenía que cerrarse. Pero la mayoría aceptaron que la iglesia se cerrara. Se recularon en su casa. Y luego, como en California, traen un protocolo de apertura. Hay que tener un balde de agua en la entrada con cloro para que la gente pise, se limpie los pies con cloro. Alguien en la puerta con un termómetro para medir la temperatura. Y el que tiene fiebre lo devuelven para la casa. Qué cosa más ridícula que la iglesia devuelva a su casa al que está enfermo, cuando la Biblia dice que los enfermos llamen a los ancianos de la iglesia para que oren por él en el nombre de Jesús. Y la oración de fe sanará al enfermo. A lo mejor fue que Santiago, cuando dijo eso, se le olvidó que vendría el coronavirus, porque él tenía que ver puesto: si alguien viene con fiebre, usted lo devuelve, los demás déjenlo entrar y oren por ellos. ¿Tú te imaginas cuando la casa de pan no tiene pan? ¿Tú
¿Tú te imaginas cuando la casa de pan no tiene pan? Cuando en la casa del pan no hay pan, las familias se destruyen. Las familias se dividen. La sociedad se consume. Cuando en la casa de pan no hay pan, hay un caos. Cuando en Belén no había pan, Noemí y su esposo salieron para Moab porque no había pan en la casa del pan. Y eso trajo la destrucción de la familia. Dios en su misericordia, como siempre, tiene un plan de contingencia. Hizo un plan de redención para rescatar. Porque aún lo malo que sucede, Dios, cuando hay hombres y mujeres como Ruth que le creen a Dios y están firmes, Dios torna lo malo en bueno. Y Dios hace que lo que venía para mal se torne para bien. Porque siempre tiene que haber gente determinada a seguir y decirle a Dios: donde tú me digas yo iré, donde tú me mandes yo llegaré, y donde tú me digas moriré. No importa lo que tú me digas, no importa donde tenga que hacer, aunque mi vida tenga que darla por ti, la voy a dar. Eso fue lo que el apóstol Pablo dijo cuando le dijeron a Pablo: oh, mi alma alaba a Dios para siempre. Pablo, te están esperando para azotarte. Y vino el profeta y dijo: este cinturón, ¿quién es el dueño? Ah, míralo allá. Bueno, así me dice Dios que el dueño de este cinturón, cuando llegue a Jerusalén, lo van a atar y lo van a azotar. Y le dijeron a Pablo: escóndete, alábalo. Escóndete que te van a azotar. Pablo dijo: que me esconda. Que me esconda. Si tengo que morir, que muera. Pero yo continuaré para cumplir la misión que Dios me ha dado. Sea Cristo glorificado. Porque de nada tendría mi vida sentido ni valor si no la dedicara y la consumiera para cumplir el propósito de Dios. Pero una iglesia sin las herramientas, o sin la herramienta principal, es una iglesia que es igual a cualquier otro grupo. Una iglesia sin la presencia del Espíritu. Una iglesia sin el poder del Espíritu. Una iglesia sin la unción de Dios es cualquier grupo religioso. Una iglesia que no tenga la autoridad del cielo puede ser cualquier logia común y corriente. Puede ser como un negocio, como una empresa. Pero la iglesia del Dios vivo es una iglesia indetenible. ¿Tú sabes cuál es el tema de mi mensaje hoy? Cambiémosle el hueso por chuleta fresca. Cambiémosle el hueso por chuleta fresca. Alábalo. ¡Ey! Cambiémosle el hueso por chuleta fresca. A su nombre, gloria. La semana pasada leímos en el libro de Hechos, capítulo 17. Y yo quiero continuar leyendo en esta tarde de hoy. Para todos aquellos que nos ven en diferentes partes del mundo. Sea Cristo glorificado. Y en el libro de Corintios, antes que nada, quiero que lea primero primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 2. Mi alma alaba a Dios para siempre. Oh, yo siento a Dios en este lugar. Dios está en este lugar. Sea su nombre glorificado.
Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él dijo: yo no te dejaré ni te desampararé. Contigo estaré aun cuando pase por el fuego, y si pasa por las aguas, yo estaré contigo. Sea Cristo glorificado. Esa es la promesa de Dios a una iglesia que le sirve, a una iglesia que le cree, a una iglesia que confía en Él. Su nombre es glorificado por siempre. Primera carta de Corintios, capítulo 2. Versículo 1 dice así: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarle el testimonio de Dios, yo no fui con excelencia de palabra de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Sea Cristo glorificado. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pregunta: ¿en qué está fundada la sabiduría tuya? La sabiduría, la fe de la iglesia tiene que estar fundada no en la sabiduría de los hombres, no en los palabreros de los púlpitos. La fe de los creyentes no debe estar fundada en los filósofos materialistas de la iglesia, aquellos que aplauden todo lo que el diablo dice, aquellos que acogen toda la propuesta del diablo, porque como no hay poder, como no hay espíritu, como no hay revelación, aceptan cualquier cosa que el diablo traiga. Sea Cristo glorificado. La fe de la iglesia se fundamenta, o debe fundamentarse, en el poder de Dios y en el Espíritu, no en palabras huecas de sabiduría. El problema es el temor al sufrimiento. El problema es el temor al padecimiento. El problema es el temor a ser señalado. Cada vez que yo tengo el alto honor y privilegio de predicar esta palabra, a mí se me importa el señalamiento, se me importa la persecución, se me importan los ataques. Y yo no digo esto aquí, he dicho esto en cualquier plataforma que me he parado sin temor, cuando yo tengo que defender el postulado de la palabra de Dios esencial, la palabra esencial de Dios. Yo no tengo miedo ni temo por mi vida. Y si mi vida es la ofrenda para que la gloria de Dios se manifieste, bendita sea la ofrenda. Me he parado en tribuna, en plataforma, aún con acecho de mi propia vida en peligro, gente con amenaza de muerte, gente buscándome para matarme, gente diciendo: donde encontremos al pastor ese, nos lo vamos a lamber. Gente que se juntaron en pandillas para quitarme la vida. Y cuando yo supe que me estaban buscando para matarme, me paré públicamente y dije: hoy me paro en la plaza pública, y hoy me paro en medio de la ciudad, y convoqué a la gente, y la gente llegó. Y los que no tenían miedo, los 300 de Gedeones, llegaron a aquel lugar. Y comencé a predicar la palabra. Y le dije a los pandilleros y al delincuente que me buscaba para matarme, que era una autoridad del lugar. Aquel hombre era autoridad del lugar. Era como el síndico del lugar. Le dije: si usted hoy viene a este lugar y usted se atreve con su pandilla a venir a tocar, aunque sea el
un pelo de los que estamos aquí. El juicio de Dios caerá sobre su vida. Aquel hombre tembló y le fueron a decir lo que estaba diciendo, y aquel hombre se escondió y salió a huir. Entonces decía: hay que tenerle cuidado a ese pastor, que ese pastor es peligroso. No, el pastor no es peligroso. Peligroso es el que está allá arriba, el que está mirando en el cielo, aquel al cual yo le temo. A su nombre, gloria. Estamos dando el servicio en la iglesia y la gente se quejó de la iglesia. Y en medio del servicio se apareció un oficial de la policía, específicamente un capitán de la policía, y se paró en la puerta con todos los guardias que le acompañaban. Y yo estaba así parado en el púlpito, y ya yo sabía lo que él venía, porque como Eliseo y Elías, Jehová me decía: por ahí viene un jefe con 50 soldados a buscarte. Alaba lo que él vive. A su nombre. Oh, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, que Dios está vivo. Por ahí viene un jefe con 50 soldados a buscarte, dijo Elías. Si yo soy siervo de Dios, que descienda fuego del cielo. Y lo consumió los 50. Ese Dios no ha cambiado. Ese Dios no ha cambiado. Hoy, ¿y cuál es el miedo de muchos evangélicos hoy? Y de muchos líderes. El Dios de la Biblia no ha cambiado. Y aquel capitán allá con un grupo de policía se paró, y yo dije: oiga bien, si usted se atreve a dar un paso más a este templo adentro, yo no respondo por su vida, porque la mano de Dios caerá sobre usted. Y cuando usted termine de dar un paso aquí adentro, el Dios de los cielos, que yo lo estoy predicando en este altar, se lo va a consumir a usted y los que le acompañan. Y el capitán miró a los policías y dijo: vámonos de aquí, que este pastor está loco. Y arrancó y se fue. Y la iglesia siguió su curso. Seguimos 6 meses de predicación en ese lugar. Le está hablando a alguien que ha enfrentado la muerte, la amenaza. No la amenaza oculta que no se ve físicamente. Siempre me acompañó la presencia del Espíritu de Dios. Y ahora no es diferente. Ahora no es diferente. Por eso aquellos que traman algo contra la iglesia tienen que saber que hay personas y hay pastores y hay líderes que no nos vamos a doblegar ante el César, que no vamos a salir corriendo, que como dice el presidente, estamos de acuerdo, la iglesia es esencial. Y esta nación, en vez de disminuir, necesita más oración, necesita más adoración, necesita un pueblo más unido buscando su rostro. La fe de la iglesia no está basada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sea Cristo glorificado. Ese mismo Pablo dijo que la cosa, en los versículos que siguen, dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios.
Una iglesia sin el Espíritu no sabe a dónde va. Una iglesia sin el Espíritu la conducen los intelectuales. Una iglesia sin el Espíritu la conducen los filósofos. Una iglesia sin el Espíritu es una iglesia que ya llegó, porque como no sabe dónde va, donde quiera que la tiren está bien. La iglesia es guiada por el Espíritu de Dios, o debe de ser guiada por el Espíritu de Dios. Y yo sé que hay una iglesia dentro de la muchedumbre de gente que va a las congregaciones y que usan Biblia. Hay una iglesia dirigida por el Espíritu. Hay una iglesia llena del Espíritu Santo. Esa iglesia a la cual Dios le ha revelado las cosas. Cada vez que yo escucho a alguien decir, cualquier líder religioso, bueno, nosotros estaremos sorprendidos, pero a Dios no lo sorprendió esta pandemia. Por favor, ¿cómo eres capaz de decir eso? ¿Cómo tú vas a decir que a Dios no lo sorprende, pero a nosotros sí nos sorprende? Esta pandemia solo ha sorprendido a los que no tienen el Espíritu. Hello. Esta pandemia solo sorprende a los que no tienen el Espíritu, porque mi Biblia dice que todas las cosas que van a suceder, Dios se las revela por el Espíritu a sus siervos los profetas. Que Él no hará nada sin antes revelárselo a sus siervos los profetas. Y Pablo dice que el Espíritu escudriña todo hasta lo profundo de Dios. Y si Dios lo sabe, yo lo sé, porque yo soy su hijo y Él me revela lo que tiene que revelarme. Alguien me cuestionó en estos días. Cuestionó mi nivel de comunión con Dios. Cuando yo le dije, a mí esta pandemia me sorprendió porque un año antes Dios me dijo que venía. A un año antes Dios nos dijo que iba a venir una crisis económica. Dios un año antes nos dijo que vendría una situación, una calamidad que arroparía el mundo, pero que Estados Unidos sería el país más afectado. Y cuando lo dijimos aquí, mientras estábamos en esta reunión que se grabó y se copió, alguien me dijo por ahí, yo dudo o me parece extraño que el pastor Juan Pablo supiera eso y que no nos lo dijera. ¿Para qué decírselo a gente que solo hablan de filosofía, que solo hablan de mera terapia humana? Hay que hablar con hombres espirituales que cuando tú le hables, ellos entiendan lo que Dios está diciendo. Porque si no son espirituales, te tildan de loco, de fanático. La iglesia, dije el domingo pasado, la iglesia no nace en el corazón del hombre. La iglesia no es una institución humana, aunque está formada por seres humanos. La iglesia es una institución, es un organismo divino. Es más, la iglesia, dice la Biblia, es un cuerpo, y no cualquier cuerpo, dice el cuerpo de Cristo. Entonces, si la iglesia es el cuerpo de Cristo, la iglesia es celestial. La iglesia no es terrenal. La iglesia no es de este mundo. La iglesia sobrepasa el entendimiento y conocimiento humano. Por eso Pablo dice, lo que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón humano, Dios nos la reveló por el Espíritu, porque la iglesia está llamada a tener un nivel de revelación mayor que los científicos, que los gobiernos, que los economistas,
Y antes que los economistas vaticinen una crisis económica, Dios le dice a su siervo: viene una crisis económica. Antes que los expertos en salud digan se puede aproximar una calamidad de una pandemia, Dios se lo revela a sus siervos los profetas, porque ellos no pueden tener mayor nivel de revelación que el que tenemos nosotros. Aplaude a Cristo. Esa es la iglesia que Dios está demandando hoy. No una iglesia aterrada, no una iglesia con un temor, con un pánico. Como decía el pastor Delgado ahora en estos días, lo más ridículo que yo vi fue que cuando se anunció lo de la pandemia se acabó el papel higiénico, y lo más terrible fue que vi a muchos evangélicos llenando su despensa de papel higiénico. ¡Qué ridículo es! Corriendo en el mismo desenfreno que corre el mundo. Pero esa es la iglesia que le falta el Espíritu. Esa es la iglesia que le falta la revelación. Sea Cristo glorificado. Cuando yo digo cambiémosle el hueso por chuleta fresca, me refiero a lo que Pablo dijo en Hechos capítulo 17. Sea su nombre glorificado. Vaya a Hechos 17 para continuar en la secuencia de esto. Mi alma alaba a Dios. Y ya dijimos esto: el apóstol Pablo llegó al Areópago, allá, Atenas. El Areópago era considerada la cuchilla de Marte. Ese era el centro de filosofía y de ciencia y de conocimiento más importante. Atenas fue la principal ciudad de la región allá, de la región ática, y la capital de lo que le llamaron la erudición, la filosofía y el arte. Se le llamó también a Atenas cuna de la democracia. Y esa ciudad se rindió finalmente al general romano Sila en el año 86 a.C. Atenas era una unidad política independiente. Allí estaban hombres con un nivel de ciencia, intelectuales de primer orden, filósofos en todos los términos. Sea Cristo glorificado. Era una ciudad, por eso le llamaban la cuchilla de Marte, porque allí estaban los más afilados hombres de ciencia, los hombres de mayor conocimiento, de mayor entendimiento. Aleluya. Y dice la escritura que tenemos aquí nosotros para el día de hoy, continuando lo que hablamos la semana pasada. Sea Cristo glorificado. Que Pablo, lo primero que encontramos en el versículo 3 al 5 es que el apóstol Pablo dice lo siguiente. Dice así. Aleluya. Discutió con ellos de se determinó llevar el evangelio a una cultura de filosofía, de ciencia, de intelectuales, de gente de arte, como gente que han abrazado una serie de elementos que la ciencia lo comprueba, que son intelectuales, que son científicos, pueden soltar esos elementos de su cultura que tienen que ver con la religión, con dioses falsos, porque así como eran de inteligentes y de intelectuales, así eran de idólatras.
eran tan idólatras que tenían tantos dioses, dice aquí Pablo, que adoraban tantos dioses que tenían un altar que decía al Dios no conocido. Al Dios no conocido. Y dice la palabra en el versículo 10, ahí mismo en el libro de los Hechos, que inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Perdón. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Es decir, pasaron de Tesalónica y ahora se fueron a Berea. O sea, imagínense, piensen esto. Va a subir el nivel. Gente más intelectuales, gente de mayor posición social. El apóstol Pablo fue avanzando ante los filósofos, los intelectuales, pero también ante los pudientes, con un mensaje que llegó al corazón de ellos. Y dice la Biblia, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. ¿Escuchó eso? Mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. ¿Qué nos revela esto? Que Pablo entró en una sociedad elitista. Y en esa sociedad elitista, Pablo pudo imponer la verdad del Evangelio de Jesucristo. En esa sociedad elitista, sensual, idólatra, humanista, Pablo logró establecer el verdadero evangelio, el del reino, en medio de esta gente. Y mira lo que dice en el versículo 23, 16 y luego el 23 al 26. En el versículo 16 dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Es decir, eran filósofos, eran intelectuales, eran gente de arte, poseían buena fortuna, posición económica, pero eran idólatras hasta el extremo. Eran idólatras hasta el extremo. Hasta el extremo, repito, que tenían altar a un Dios que ni siquiera ellos sabían que existía. Eran supremamente idólatras. Ahora, dice aquí que el apóstol Pablo discutía en la sinagoga con los judíos piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y ahora mire que dice el versículo, que muchos de ellos, dice que algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros decían: parece que es predicador de nuevos dioses, porque le predicaba ¿qué? ¿Qué le predicaba? El evangelio de Jesús y de la resurrección. Porque cuando tú hoy comienzas a predicar el evangelio correcto de la Biblia, aún dentro de la misma iglesia hay predicadores y hay grupos evangélicos que te dicen: ese no es el mensaje de hoy. El mensaje de hoy es decirle a la gente: tranquilo, todo estará bien. Tranquilo, a Dios lo que le interesa es tu corazón. Tranquilo, que todo pasará. Tranquilo, que mañana despertaremos y será mejor. Tranquilo, que el amor de Dios es maravilloso. Pero se le olvida decir que hay un Dios que también juzga, que hay un Dios que también castiga, que hay un Dios que también disciplina, que hay un Dios que también pone el látigo. Sea Cristo glorificado. Esa filosofía que nada importa, ese evangelio barato que le han puesto, el evangelio de la prosperidad, el evangelio del libre pensamiento, el evangelio de la confesión positiva, el evangelio de
todos los títulos que le pongan al evangelio o todos los títulos que le añadan, eso le quita valor al evangelio. El evangelio es uno solo, el evangelio de Jesucristo y la resurrección. Más nada. Como dice mi pastor Delgado, más nada que eso. El evangelio es el evangelio de Cristo y punto. Y que el evangelio de la prosperidad, el evangelio de la sanidad, el evangelio de que no, es el evangelio de Cristo, porque el evangelio de Cristo lo contiene todo. Contiene la liberación, la sanidad, la prosperidad, la bendición. Pero el evangelio de Cristo también contiene el látigo que dice: lo que hacen de la casa de mi padre cueva de ladrones, le entro una patada, le volteo la mesa y le caigo a latigazo por la espalda. Ese es el mismo evangelio. No me separe una cosa de la otra. Que en el momento que me le quitas al evangelio los elementos de juicio, de disciplina, de castigo, de corrección, me está baratizando el evangelio. Sea Cristo glorificado. Se le olvida a la gente que todo efecto tiene una causa. Todo efecto tiene una causa. Y cuando yo escucho también decir: bueno, esto no fue Dios que lo mandó, y oigo gente decir por las redes sociales, porque se han convertido las redes sociales en altares de predicación, que cualquiera que le da la gana de decir lo que le parece lo dice. Como no hay control, no hay límite, cualquiera dice lo que le venga en gana. Dios no tiene nada que ver con esta pandemia. Voy a decirte algo. Lo que le dejan, lo que ocurre en el mundo a la casualidad, no conocen nada. Todo en el mundo, todo efecto tiene una causa. Y cuando tú le dejas todo a la casualidad, está olvidando que hay tres actores importantes. Detrás de todo lo que ocurre, hay tres actores. Todo lo que ocurre en el mundo, en el planeta, en el universo, en la tierra, debajo de los mares, donde quiera, tienen tres actores detrás. Tres. El hombre, el diablo y Dios. Hello. Todo lo que ocurre en la tierra, detrás de eso, o está el hombre, o está el diablo, o está Dios. Yo no estoy aquí para disculpar a Dios de nada. ¿Quién soy yo para disculpar a Dios? ¿Fue Dios que lo mandó? No sé, pero Él lo permitió. Hello, escuchen esto. Y escuchen ahora esto que les voy a decir, que yo sé que la crítica que me van a hacer será tremenda. Si el hombre la inventó, Dios tiene que ver con eso. Si el diablo la trajo, Dios tiene que ver con eso. Hello. Hello. Lo voy a repetir, claro, como lo estoy escuchando. Si el hombre lo inventó, Dios tiene que ver con eso. Si el diablo lo inventó, Dios tiene que ver con eso. Porque al final de cuentas, quien decide lo que pasa y lo que no va a pasar se llama Dios. O se olvidan de lo que dice la Biblia, que Él es el alfa y el omega, principio y fin. Él tiene la primera y la última palabra. Si Daniel fue al foso de los leones, usted diría, eso fue un complot de unos enemigos. Dios estaba detrás de eso, porque Dios quería glorificarse. ¡Hey! Si los jóvenes hebreos fueron echados al horno de fuego porque había un grupo de criticadores y de envidiosos, Dios lo permitió. Dios estaba detrás de eso. Hello.
Jesucristo dijo a los discípulos, escuchen bien ahora, porque yo no sé qué Biblia predican esa gente o qué leen. Jesucristo dijo a los discípulos, después de pasarse 8 horas orando en el monte con el Padre, subió por la noche y bajó por la mañana. Y cuando bajó le dijo a los discípulos, muchachos, les tengo noticia. Satanás pidió para zarandearlo. ¿Cómo? Ahora, ¿quién se lo pidió Satanás? No tengan miedo. ¿A quién el diablo pidió zarandear? ¿A quién el diablo le pidió que le permitiera zarandear a los discípulos? A Dios. ¿Quién trajo el zarandeo? El diablo. Pero ¿quién estuvo detrás? Dios. Yo te digo, yo te voy a predicar lo que está escrito ahí. El diablo lo zarandeó, pero Dios estuvo detrás. Porque Satanás no pudo tomar una acción contra la iglesia, contra los discípulos, sin antes pedirle el permiso al Dios de los cielos. Porque la iglesia le pertenece a Él. La iglesia le pertenece a Él. Y los discípulos, los muchachos temorizados, pero maestro, yo no estaba hablando con el Padre. Tú no oraste con Él. ¿Y qué pasó? Dice el muchacho, intercedí toda la noche por ustedes. Pedí, hablé con el Padre, traté, pero el Padre me dijo, Santo, hay oraciones que Dios no va a contestar. Déjame decirte que hay oraciones que Dios no contesta. Hay oraciones que Dios no le da respuesta, porque lo que está sucediendo obedece a un plan divino, obedece a un plan de Dios, obedece a una estrategia de Dios. No, muchachos, yo no pude impedir. Oré toda la noche. Hablé con el Padre y me dijo, ellos serán zarandeados. A su nombre gloria, a su nombre gloria. Ellos serán zarandeados. No hay respuesta para tu petición, Jesús. Este zarandeo, Dios lo permitió. Dios permitió esta pandemia. Dios está detrás de esta pandemia. No me importa que me digan lo que me quiero decir. Si alguien lo inventó, Dios le dijo, ok, vete y hazlo. Como le dijo al espíritu de mentira. Le dijo el espíritu de mentira. Jehová le preguntó, ¿cómo hará que el rey de Israel caiga? Y dijo, yo seré espíritu de mentira en boca de su profeta. Jehová le dijo, vete y hazlo, porque lo vas a lograr. Si alguien lo inventó, yo digo, ok, está bueno el plan, está bueno tu plan, para probar la fe del pueblo, la iglesia, para ver realmente lo que son, los que tienen fe y lo tienen. Y si el diablo dijo, voy a matar a la humanidad, Dios le dijo, ok, te voy a dar un chance a ver cómo la gente reacciona. Pero Dios tiene el control. Dios tiene el control. Desde diciembre se vive orando, Jehová, llévate la pandemia. Y Jehová dice, no hay respuesta. Hello, no hay respuesta. Este es un zarandeo. Usted nunca me ha oído desde aquí orando, ni por las redes sociales cuando predico, ni por Zoom diciéndole, Señor, llévate la pandemia. Yo no oro por eso. Yo no oro de que, Señor, llévate la pandemia, porque es una oración sin entendimiento. Porque ya Dios me dijo hace un año que venía, y venía para probar la fe. Así, ¿por qué voy yo a orar para que Dios se lleve la pandemia si Dios está probando la fe? El diablo arruinó a Job. Lo arruinó, dice la Biblia. Dios dice, me hiciste que lo arruinara.
sin causa. Alábalo. ¿Quién arruinó a Job? El diablo. ¿Quién estaba detrás de eso? Dios. Dios estaba detrás. Así que yo hoy digo y confirmo y ratifico: Dios está detrás de la pandemia. El perro, para concluir, el perro venía con hueso en la boca. Había estado en el basurero escarbando y buscando y buscando. En el basurero encontró un hueso. Y allí agarró el perro su hueso y lo llevaba en la boca. Un hueso pelado, ya no tenía nada en el hueso. Pero el perro con su hueso, y lo lamía y el hueso no tenía nada. Y cada vez que alguien quería, pero ese perro está loco, no ve que es lo que tiene un hueso. Y cuando iban a intentar quitarle el hueso, así el perro, y todo el mundo echaba para atrás. Y nadie le podía quitar el hueso al perro. Y él continuaba por la calle con su hueso en la boca. Y todo el mundo tratando de quitarle el hueso. Y el perro, nadie podía quitarle el hueso. Hasta que alguien voceó y le dijo: ¡Ey! Échenle un pedazo de chuleta fresca. Alábalo. Échenle un pedazo de chuleta fresca. Y cuando alguien vino con el pedazo de chuleta fresca, se la puso cerca del perro. Inmediatamente soltó el hueso y agarró su pedazo de chuleta fresca. No podemos lograr nunca que el mundo suelte el hueso de la idolatría, el hueso de la mundanalidad, el hueso de la inmundicia. Todo ese hueso que la humanidad vive saboreando sin sentido, solamente lo van a poder soltar cuando haya una iglesia que presente un evangelio fresco, como la chuleta fresca, el hueso. Si hay un evangelio puro, lleno de sustancia, lleno del Espíritu Santo, el mundo soltará el hueso seco, el mundo soltará el hueso que tiene en la boca. Pero no podemos hacer que suelten el hueso si tenemos un evangelio de filosofía. Tú no vas a hacer que el perro suelte el hueso con otro hueso. Si queremos que el mundo cambie, si queremos que esto sea transformado, démosle a la gente algo diferente. Los púlpitos están llenos de la misma filosofía que hay allá afuera, llenos de la misma sabiduría humana que hay allá afuera, de los mismos entretenimientos que hay allá afuera. Hoy, a la falta del humo de la gloria de Jehová, como dice la Biblia que el humo llenó la casa, hoy tenemos equipo electrónico tirando humo en los altares. Porque como no hay humo de la presencia, como no está la gloria, tenemos que buscar un humo falsificado y meter equipos y tiran humo para que la gente crea que es la presencia de Dios. Y el lugar se pone como una neblina, el templo dice: wow, la gloria de Dios. No es ninguna gloria de Dios, es el mismo hueso seco que usan en Hollywood. Son los mismos efectos de Hollywood que estamos utilizando. Si queremos cambio, si queremos que suelten el hueso, hay que presentarle un bistec fresco. Queremos que la gente suelte el hueso con otro hueso que tenemos en la mano. ¿Bajo qué concepto tú piensas que voy a soltar el hueso que tengo por el hueso que tú tienes? ¿Qué diferencia hay? Y en eso se ha convertido muchos altares, ofreciéndole hueso a la gente del mismo hueso que ellos tienen. La misma forma, hay que hacerlo todo moderno. Yo estoy de acuerdo con la modernidad, con la excelencia. Yo estoy de acuerdo
que mejoremos, que hagamos lo mejor que sea, que tengamos la tecnología, pero todo eso sin el Espíritu es el mismo hueso. Todo eso sin el Espíritu de Dios es el mismo hueso que ellos tienen. A veces tenemos tremendo escenario, tremendos altares, que tú dices, Dios mío, qué producción para ese concierto, para ese evento, luces, sonido, pantalla. El mismo hueso que tiene Hollywood. Es el mismo hueso de Hollywood. No estoy diciendo que todos los altares que son con luces y sonido no hay unción. Estoy diciendo que la iglesia está corriendo un camino equivocado. Y muchos han pensado que traerle al mundo lo mismo que ellos tienen hace la diferencia. No, porque ahora tengo que, y perdónenme, yo no estoy en contra del que se viste, el que se corta, cada cual a su gusto. A mí me gusta presentar el evangelio con elegancia. Yo todavía soy de los que mantengo ese concepto. Desde que yo tengo uso de razón, yo voy a una corte y los abogados están bien presentados. Los jueces todavía usan su corbata y su toga. Pero yo no sé por qué nosotros tenemos que cambiar nuestra apariencia física o nuestra imagen física para atraer a los demás. El juez no se viste, ni el abogado, como el delincuente que está allí, como el acusado, para que crea que se está identificando con él. El abogado y el juez se visten de una vestimenta diferente. Repito, no critico el que se viste de la manera que se vista, pero no me quiere imponer a mí que esa es la forma de hacerlo para atraer a la gente allá afuera. Lo que atrae a la gente, lo transforma y lo convence, no es que yo me ponga un jean roto, ni me pinte el pelo de amarillo y me haga 4 cruzados en la cabeza para decir, ay, voy a traer a los jóvenes, a la nueva generación. Lo que va a transformar la nueva generación es una iglesia llena del Espíritu de Dios. Es una iglesia llena del poder de Dios. Sin filosofía, sin mueca sutileza. Ahora, si tú te pones el jean roto, llena la unción, gloria a Dios. Si te vira el pelo amarillo, llena la unción, gloria a Dios. Pero no me sustituya la unción y el Espíritu por pelo amarillo, jean roto y zapato doblado. Déjate de cuento. Hello. Ay, mi alma alaba a Dios. Con el mismo hueso. No lo va a soltar. Pero por eso tú ves las iglesias llenas de gente, multitudes de gente. Y cuando viene la presión, todo el mundo sale a huir. Aleluya. Porque no hay vida del Espíritu. Voy a terminar. Que me están mirando con cara atravesado alguno. Mi alma alaba a Dios. Cambiémosle el hueso por una chuleta fresca. Cristo no atrajo a la multitud porque se vistió como ellos, porque se peinó como ellos. Cristo no atrajo a la multitud porque andaba con los rituales y haciendo humo. Cristo atrajo a la multitud que quería cambiar porque tenía un mensaje de poder, un mensaje del reino. Y aquellos que no coincidían con ese mensaje se devolvieron y dijeron, maestro, algunos de los discípulos también estaban todavía medio mareados con la filosofía y la tradición. Maestro, la gente se te está yendo porque el mensaje que está predicando es duro. Dijo, y ustedes se quieren ir también, váyanse. Cristo trajo a las multitudes. Los apóstoles trajeron a las multitudes por el mensaje de poder. Y Pablo lo testifica. El versículo
de hoy del mensaje. Cuando fui a vosotros, no fui con palabras de humana sabiduría, ni con palabrería, sino con demostración del Espíritu y con poder. De la única manera que Pablo podía introducirse en una sociedad tan elitista, tan humanista, tan filósofa, tan materialista, tan idólatra, era teniendo poder de Dios. Demostración del poder de Dios. Por eso muchos de ellos creyeron. Él no fue diciéndole: yo soy Pablo que estudié en el instituto con Gamaliel, yo me preparé, mire lo que tengo, teología, doctorado. Eso no fue lo que Pablo llevó. Pablo llevó poder, el Espíritu y demostración del poder de Dios. Y eso es lo que la iglesia necesita. Vamos a estar de pies. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dejemos las vanas palabrerías. Y les animo a los que están predicando este evangelio y aquellos que tienen la bendición de tener gente que lo escucha, que tienen miles de seguidores. Yo no tengo ni cientos de seguidores. Apenas me siguen 4 o 5 gente de la iglesia. Pero usted que tiene muchos seguidores, predique el evangelio. Predique el evangelio correcto. Dígale a la gente lo que hay. Enseñe la palabra de Dios. Que va a perder muchos seguidores. Lo va a perder. Jesús perdió muchos seguidores por decir lo que debe decir. El problema es que hoy queremos decir cuántos seguidores tengo. Tengo 25,000 views. Claro, 25, tantos seguidores, tantos views, porque está predicando suave. No estoy diciendo que todos los que predican suave, que todos los que tienen muchos seguidores no tienen un mensaje. Conozco predicadores con un mensaje bíblico, de desafío, y también tienen muchos seguidores. Sea Cristo glorificado. Así que aquellos que nos ven en Colombia, en Nicaragua, en Honduras, y donde quiera que lleguen estas palabras, en República Dominicana, solo queremos decirle esto: la única esperanza para este mundo es el evangelio de Jesucristo y de la resurrección. Es lo único que va a traer cambios